Sí. Gracias a ustedes todos para estar aquí. Estamos dando seguimiento a una primera reunión, como decía Albert antes, en la cual hablamos de territorios de vida y más que todo entramos en los detalles del manifiesto del consorcio y del enfoque del manifiesto del consorcio sobre la autodeterminación. Y puede ser algunos de ustedes estaban allá y como se recuerdan, hablamos de muchos elementos del manifiesto. Hablamos bastante del concepto de ser custodios, del hecho que los custodios de hábito tienen una institución de gobernanza. Es una parte fundamental del hecho de ser custodios. Bueno, vamos a tener una conversación hoy mucho más enfocada sobre este concepto, cuestiones de gobernanza, un poco más en detalle. Le voy a pedir, si quieren, que comparte mi pantalla. Y voy a tratar de hacerlo aquí. A ver, eh, ¿ven algunas cosas? Ya, Ya está. solo si le pones modo de presentación. Lo he puesto en modo presentación. Ya estamos. Muy bien. Ya. Bueno, eso es el tema que yo di a mí misma para esta reunión y que me dieron ustedes origen e evolución del términos y me gustaría enfocarlo particularmente sobre los territorios de vida. Y le propongo estas líneas de discusión. Primero, discutir de cuándo y por qué empezamos a hablar de gobernanza en el consorcio TICA. Lo vamos a hacer principalmente con una distinción entre gobernanza y manejo. En mi experiencia, esto siempre fue muy interesante para entrar en el concepto. Y después vamos a profundizar un poco más, hablando de diversidad, cualidad o calidad sería mejor, es mi problema de poner mal, y vitalidad de la gobernanza. Un elemento y concepto muy relacionado es esto de áreas conservadas, que deriva, está enracinado en esta diversidad, cualidad y vitalidad de gobernanzas. Y finalmente vamos a ver juntos en discusión cómo los pueblos indígenas y comunidades locales custodios reivindican el derecho y la responsabilidad de gobernar sus territorios de vida. Empezamos con la historia, porque para mí es siempre muy importante no imaginar que creamos el mundo de vuelta cada día, sino que vivimos después de muchas historias antes de nosotros. No podemos empezar de la historia del mundo, que sería mucho más interesante, pero la historia recién, en los años 70 y 80, estamos siempre en un periodo de, sea postcolonial o aún colonial con resistencia, en muchos casos neocolonial. Las luchas por la tierra son extremadamente importantes en cada país verdaderamente y se crean movimientos como se habla de ecología profunda, ecología social en diferentes países en el mundo. Y lo que la gente resiste es un concepto y una práctica de desarrollo impuesto que antes muchas otras cosas destruye las culturas de la gente, pero destruye también la naturaleza. Se trata de extractivismo, se trata al lado de extractivismo de imponer áreas protegidas
porque se ve muy claro que el extractivismo destruye el mundo y se necesita salvar alguna cosa, el agua, un poco de especies animales, es así. El movimiento para la equidad en la conservación se puede decir que empieza en estos años promoviendo no solo salud, espiritualidad, economía moral, etcétera, pero promoviendo lo que hay a nivel local, sabiduría, capacidades y culturas locales. Después, hoy no me da, ¿por qué no me da? No me hace cambiar. Hmm, Disculpe, pero no sé cómo hacer cambiar la... Ok, ahorita parece que sí. En los años 90, lo que se empezó a visibilizar son las áreas, los territorios donde los pueblos indígenas y comunidades locales viven y ellos mismos manejan y gobiernan, como vamos a ver, la naturaleza. Y se empieza a ver que algunas de estas áreas son mismo mejor conservadas que las áreas protegidas del Estado. Y además de conservar la naturaleza, dan sustento a la gente. Bueno, se empieza a ver, tenemos que reconocer, tenemos que apoyar estas áreas y territorios y tenemos que mover. Ok, se mueve. En los años 2000, en particular desde el Congreso Mundial de Parques de Durban de 2003, se descubren lo que nosotros todos llamamos los TICA. Se comprende que también que hablar de manejo es muy reductivo y se necesita hablar de gobernanza, que deviene un concepto clave para reivindicar los derechos, las responsabilidades colectivas de los custodios. Bueno, años 2008 hasta hoy, 2024, vimos la creación, la formalización y la expansión en muchos países en el mundo del consorcio TICA y de su trabajo. Y desde los 2010, los 2020, hay muchos avances para el reconocimiento de la gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales. En particular, vamos a ver más en un momento el Congreso Mundial de Parques de Sydney en 2014 y después el hecho que las áreas conservadas parecen muy importantes para el cambio climático, el acuerdo de Kunming-Montreal de 2022, etcétera. Simplemente me gustaría eh, destacar el hecho del Congreso Mundial de Parque del 2003. Le voy a hablar un poco más de esto en un momento. Pero, ¿qué es el punto fundamental? El punto fundamental de comprender la gobernanza es que no es el mismo que manejo. No, no es el mismo que manejo para un territorio específico. Si hablamos de manejo, hablamos de lo que hacemos en el territorio. Si hablamos de gobernanza, hablamos de quién decide lo que hacemos. Esta es la manera más sencilla de tener en nuestra cabeza la diferencia entre gobernanza y manejo. ¿Qué hacemos? ¿Quién decide? Pero hay más detalles que es bueno ver juntos. La gobernanza es un proceso, no es un momento, no es un yes, sí y no. Es un proceso en el cual se toman decisiones, las decisiones se cumplen, se hacen cumplir en muchas maneras, defendiendo el territorio, por ejemplo, y se hacen esfuerzo porque estas decisiones sean respetadas.
Muchas veces las decisiones incluyen reglas, reglas de utilización de los recursos. Y porque estas decisiones sean respetadas, se necesita hacer monitoreo, se necesita tener instituciones que vean lo que está pasando y que puedan hacer respetar las reglas. Se habla de gobernanza por muchas diferentes instituciones y personas de muchas diferentes maneras. Le digo que es verdad, se puede hablar de gobernanza legal y de gobernanza legítima. Se puede hablar de gobernanza consuetudinaria, cultural, tradicional, también de gobernanza burocrática. Se puede hablar de gobernanza jerárquica. Se habla de los reyes, dictadores, los tecnócratas que imponen decisiones y tal vez con maneras de hablar muy sutil, poderes económicos que imponen sus reglas con palabrita muy simpática, tipo buena gobernanza. Se entra en un país y se dice, ustedes tienen que tener buena gobernanza y sacar todo el apoyo que tienen a los servicios a las personas. Se habla también de gobernanza pluralística, democrática o jerárquica, para cuando se toman en cuenta y se respetan diferentes visiones del mundo, cosmovisiones, diferentes conocimientos, diferentes capacidades. Se habla muy importante de gobernanza tal vez sin éxito algún o con éxito. Cuando es que no hay éxito? Por ejemplo, con acceso abierto, cuando hay una falta de reglas, esto pues se puede llamar gobernanza sin éxito. Una otra manera de ver más en detalle es que cuando se habla de manejo, bueno, tomamos en consideración una situación bien determinada. eh, Tenemos algunos propósitos que alcanzar, los objetivos de manejo, tenemos medios financiero, técnico, humanos y vamos a actuar en el campo obteniendo resultados. Esto nos llegas a pensar, tenemos que ser los más posibles efectivo, eficaces también, pero efectivo. Todo otro discurso es cuando hablamos de gobernanza, porque se trata de saber quién tiene el poder de decidir, quién tiene la autoridad, las responsabilidades legales y morales, quién tiene los conocimientos, las capacidades y cuáles son las relaciones entre diferentes actores y cuáles son tal vez las alianzas, tal vez los conflictos que pueden ser formal, informal, ocultos, abiertos. Todo esto es parte de cuestiones de gobernanza. Y más, ¿cómo se decide? ¿Cómo? Se decide con participación ciudadana, se decide con visión a largo plazo, se decide con transparencia o bien ocultos en pequeños grupitos que tienen el poder. Tenemos rendición de cuenta, tenemos equidad. Todo esto nos hace pensar que cuando hablamos de gobernanza tenemos que estar los más posibles justos y respetar derechos. Bueno, si me siguieron hasta ahorita, podemos ver que investigar gobernanza significa portar a la luz el hecho que por los territorios, por lo que algunos llaman recursos naturales, a mí me hace placer de llamar los regalos de la naturaleza. Ni los expertos ni los gobiernos de los países tienen la legitimidad, el derecho de decidir solos, porque hay conocimientos, capacidades, derechos y responsabilidades que pertenecen a otros actores sociales. Y primeros entre estos actores son los custodios, los pueblos indígenas, las comunidades que viven en el territorio y que saben cómo tratar el territorio. Para esto
el movimiento que les decía antes para la equidad en la conservación se involucró a hablar de gobernanza, porque antes se hablaba solo y únicamente de manejo, ocultando todas las cuestiones fundamentales que había que tener en cuenta. Por favor, notando la historia de nuestro movimiento, uno tiene que ver lo que había antes de hablar de gobernanza. Y era que se hablaba de manejo. Y manejo lo hacen los tecnócratas que saben. Ellos sí saben. Los otros no saben nada. Bueno, desde su comienzo, el consorcio TICA ha planteado estas cuestiones de gobernanza, refiriéndose primero a las áreas protegidas y después a la naturaleza en general y más que todos a los territorios de vida. Y ahorita yo me paro un poquito y le pongo una cuestión a ustedes, porque antes mismo Albert había pronunciado una palabra que no mismo no comprendí muy bien, manoseado. ¿Qué opinan ustedes sobre el concepto de gobernanza? ¿Se trata de hablar el lenguaje del enemigo o se trata de forzar amigos, enemigos, cualquier, a ver y a hablar de lo que existe? Por favor, me ayudan en esto un momentito y después vamos a profundizar el concepto de gobernanza. Quería saber qué es en su cabeza, en su corazón, sobre el concepto mismo. Y puede ser, Albert, me ayuda en la discusión. Claro, gracias. Primero, ¿alguien quiere opinar sobre esta pregunta que nos deja Gracia? Daniel Santi, adelante. Muy buenos días con todos, Yes. hermanos. Un poco de lo que ha expuesto la compañera, un poco acá desde la realidad y los problemas que estamos enfrentando los pueblos indígenas, no solo en el Ecuador, sino en las 7 regiones del mundo que he recorrido. No existirá una gobernanza territorial debida sin la soberanía territorial. Los pueblos indígenas no tenemos soberanía territorial. ¿A qué me refiero cuando hablo de soberanía? Nuestros territorios están sobre impuestos de diferentes intereses. Primero, los intereses estratégicos del Estado, intereses partidistas, políticos, intereses religiosos, intereses geopolíticos sobre el conocimiento mismo, sobre los recursos hídricos, sobre la biogenética. Entonces, la cartografía territorial mismo, en nuestro caso de Pastaza, acá en el Ecuador, tenemos presión sobrepuestas fuerte y estamos a la merma de problemas. Y entonces lo que nosotros hemos analizado profundamente, cómo logramos a tener la soberanía territorial para establecer una gobernanza efectiva, haciendo respetar todos los derechos y también entrando a nivel de decisiones de gobierno a gobierno, con cualquier gobierno que sea.
del Ecuador o de donde sea, en las mismas dimensiones. Con esto no quiero decir que estoy insinuando para formar otro estado, sino la soberanía territorial tiene que partir dentro de los pueblos indígenas para establecer una gobernanza efectiva. Si no tenemos una soberanía territorial absoluta, la gobernanza va a ser a medias. Entonces, yo creo que está perfecto el análisis, la discusión sobre el tema de la gobernanza que ha expuesto la compañera que nos pone a analizar profundamente cómo se podríamos conceptualizar para establecer una gobernanza efectiva. Eso podría decir yo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para alguna participación más? Y si no, igual y avanzamos, gracias. Sí, sí, muy bien. El punto del lenguaje del enemigo es bastante interesante en mi sentido, porque hay muchos que piensan, bueno, el Banco Mundial habla, Gracias. sí, ¿me escuchas? Perdón, perdón. Sí. Sí, solo que Lázaro había pedido la palabra, lo pidió Ah, en por el chat y favor. no lo había Sí, visto. sí, sí. Lázaro, ¿estás allá? Si quieres, Sí, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? ahora sí. Adelante, Lázaro. Ok, bien. Eh, esto, lo que nosotros como pueblos indígenas entendemos en relación a la gobernanza que acabó de comentar a la compañera Gracia, eh, la gobernanza prácticamente consiste más que todo eh, para nuestro concepto en gobernar territorio, eh, territorios ancestrales, territorios que poseen nuestros derechos con todas las razones que tenemos, y una gobernanza legítima que le hemos pensado con nuestra forma de espiritualidad, cultura, como visión sobre la conservación. Pero cuando la república, nuestro territorio, se han colonizado a través de muchísimos años, la gobernabilidad de los pueblos originarios viene perdiendo energía dentro de una gobernanza directamente sin ningún obstáculo. Pero hoy, en el presente, encontramos muchos obstáculos, muchos desafíos por la división geográfica de los territorios nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el territorio realmente que ya quiere ser gobernanza, mantener esa gobernanza, pero mientras que no existe una seguridad territorial, realmente eh, se hace difícil que la gobernanza fluya con su propio ejercer dentro de su territorio. Y es lo que nosotros entendemos como que hay una debilidad dentro de una gobernanza de no tener una seguridad territorial. Entonces, para nuestro concepto es tener un equilibrio más fuertes, más directas, más autónomas, hay que ver una seguridad territorial dentro de un territorio donde posee el pueblo, comunidad indígena o comunidades locales, para poder tener una gobernanza realmente respetuosa. Mientras tanto, siempre va a influir el tema de intereses de los estados, ¿ya? Con intereses, con proyectos, megaproyectos, y es lo que está pasando, la creación de áreas protegidas, parques, proyectos de extractivismo. Por lo menos en el caso de nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Anteriormente existía una ley que poseía el derecho al territorio, pero primeramente por interés a un proyecto tumbaron esa ley creando otro tipo de intereses dentro de otro territorio, la cual ya no queda el 100% de nuestro territorio, que era el 20%, y ese 20% está nuevamente declarado en área protegida, pero sin embargo está devastada, deforestada, y sigue siendo amenazada
en este tema de la deforestación. Y hay otros proyectos que están más interconexiones y excesivamente entre otros más. Entonces nosotros vemos que en nuestra gobernanza es necesario la seguridad territorial entonces, sí, por ley para poder que la gobernanza indígena ya marque un estilo diferente a los anteriores, para poder tener más fortalecimiento. Eso es en mi punto de vista como líder, que es una gobernanza. Pero para mi concepto, gobernar un territorio está muy bien. Ejerzo, tengo poder, tengo todos, es un derecho, pero más sin embargo legalmente el territorio no está legalizado para poder tener una base más fundamental. A que yo considero una gobernanza en ese territorio. Eso es como. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias, Lázaro. Sí, gracias, nada más para comentar porque lo mencionaste y alguien también lo volvió a decir en el chat que dije hace rato el término de manosear o manoseado. Ujú. Este, no me gusta clavarme en esas palabras porque hay que aprovechar lo importante, pero básicamente me refería a estos términos o palabras que pasan de mano en mano Ujú. y que cada quien le pone lo que cree, Sí. pero lo peor sucede cuando llega en manos de quien tiene poder, que es lo que pasa con la gobernanza. Ahora, con lo que dicen los compañeros, justamente la gobernanza utilizada por los gobiernos o por las empresas nos hacen creer que el tipo de gobernanza que promueven es la que sí vale y la gobernanza de nuestros territorios no vale. O, por ejemplo, el término sostenibilidad o sustentabilidad. Ahora se habla de minería sustentable, ¿no? O sea, como que términos que surgen de repente para explicar cosas muy importantes, terminan siendo mal entendidos y mal utilizados. Gracias. Ahora sí, para continuar, gracias. Sí, muchísimas gracias, Albert. Yo misma estaba tratando exactamente de enfocar esto, que hay muchas maneras de utilizar el término gobernanza y también que este término no es tan gratuito. Para territorios, para áreas protegidas, para la naturaleza en general. Lo que yo sé, porque estuve parte de este extraño movimiento para la conservación, yo me recuerdo muy bien de un periodo en el cual se hablaba solo y únicamente de manejo y de efectividad del manejo. Cuando empezamos a hablar de gobernanza fue el 2003 con el Congreso Mundial de Parques de Durban en Sudáfrica, en los cual fue el primer congreso en el cual muchísimos pueblos indígenas y comunidades locales fueron representados y llevaron su punto de vista. Y como dijeron Lázaro y Santi antes, se empezó allá a hablar de gobernanza. Uno de los recuerdos para mí más movedor que tengo en mi historia personal es de nuestro eh, presidente, legendario presidente Tagi Farbar, en este congreso de 2003, cuando había gente que decía, bueno, los pueblos indígenas, nosotros no somos conservacionistas. Y él se levantó y dijo, nosotros, los pueblos indígenas, nos somos los conservacionistas originales, los conservacionistas ancestrales, porque para nosotros conservar es vida, conservar en nuestra cultura, nuestro territorio, es lo que hacemos nosotros. Y por eso que cuando se empieza ya a hablar de gobernanza, lo se hace con este sentido, que como decían los colegas, de autodeterminación, de gobernanza efectiva, de llegar a discursos de derechos, de responsabilidad, de gobernar territorios ancestral. Verdaderamente es esto el sentido con el cual el consorcio TICA ha planteado en la conservación
este sentido de gobernanza. Ahorita sí puedo, a partir de estos momentos y continuando, se profundizó este concepto de gobernanza. ¿Y cómo se profundizó? Con tres propiedades principales: diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza. Y voy a tratarlo de cómo pasaron un poco en la discusión. La diversidad, se empezó a hablar de esto para las áreas protegidas. Notar esto, por favor, para las áreas protegidas declaradas por el Estado. Son los cuatro principales tipos de gobernanza que se fueron reconocidos primero en Durban, como le decía, y después por la CBD, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el programa para las áreas protegidas del 2004. Gobernanza por el gobierno, con agencia en distintos niveles; gobernanza compartida, cuando diferentes partes deciden juntos; gobernanza por propietarios de la tierra, que pueden ser individuos, ONGs, actores; y muy importante, y primera vez que se habló de esto fue en Durban, gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales custodias, gobernanza de áreas protegidas. Y vamos a ver en un momento que fue mismo más que esto, pero por la primera vez se habló de esta matriz de la UICN, que ustedes puede ser conocen, es la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Y antes se hablaba solamente de esto, que es el manejo. Se hablaba de categoría de manejo. Bueno, reserva estricta, parque nacional, monumento nacional, hábitat, paisaje, etc. No se hablaba de nada más. Después de Durban se empieza a ver que pueden estar diferentes tipos de gobernanza. Por el gobierno, diferentes niveles; compartida, como les decía; privada por los propietarios de Estado; y por pueblos indígenas, comunidades locales con derechos y responsabilidades consuetudinarias. En la parte de gobernanza compartida se empezó antes mismo de Durban. En los años 90 se trató de verdaderamente plantear que no se podían gobernar áreas protegidas solamente por el Estado, que las responsabilidades, las obligaciones se tenían que compartir, sí, entre la agencia gubernamental que habían declarado las áreas protegidas, pero en particular con la gente que vive en las áreas protegidas, los pueblos indígenas, las comunidades locales custodian, que dependen de estas áreas para su cultura, para su sustento. Aún más importante que sale muy fuerte después de Durban es esta gobernanza por pueblos indígenas y comunidades. Lo ven aquí en la matriz. Esta gobernanza se puede tener para todos los tipos de la categoría de manejo. Se puede tener gobernanza de comunidades locales y pueblos indígenas para parque nacional, para paisajes protegidos, para todo. Antes de Durban, esto sería estado una blasphemous, como hablar locura o mal cosas. La gobernanza por pueblos indígenas de los TICAs, los territorios de vida, simplemente tiene que ser muy claro que no es impuesta por el Estado, es una gobernanza de ecosistemas con importantes valores de biodiversidad, de ecológico y culturales, que son conservados voluntariamente por los pueblos y las comunidades a través de sus consuetudines, de sus leyes, de sus culturas. Y se descubre en Durban y después que es la forma más antigua, más fuerte de conservación, que muchos estados son un poco locos, no la reconocen misma
pero se tiene que reconocer, este movimiento que nosotros representamos aquí, el movimiento para los territorios de vida, es el movimiento para reconocer esta capacidad de mejor, tal vez, que cada otro actor. Un otro elemento de profundización de la gobernanza, de la calidad de gobernanza. Bueno, mismo una vez más para las áreas protegidas. Cuando se habla de cualidad, cuando uno puede poner la cuestión, ¿se respetan los principios de buena gobernanza que fueron destacados por las Naciones Unidas, el Congreso de Parque de Durban, etcétera? Estos son tipo de principios, legitimidad de voz, toda la gente que quiere hablar y decir cosas sobre la gobernanza de esta área protegida, ¿pueden hacerlo o no? Dirección y visión. Sabemos todos dónde vamos con este manejo de la área protegida. Sabemos lo que pasa. Desempeño, bueno, estamos eficaces, estamos capaces de verdaderamente bien gobernar y manejar. Es responsabilidad y transparencia, muy claro lo que significa. Si hay personas que hacen errores, tienen la responsabilidad, pueden responder de esto. Y más que todo, equidad, justicia. ¿Quién gana? ¿Quién paga los gastos de la área protegida? Tenemos respeto por los derechos humanos de todas las personas involucradas. Finalmente, un otro elemento que para mí es particularmente importante es esto de la vitalidad de la gobernanza. Una otra pregunta, mucho más rica que las otras antes. La institución de gobernanza tiene la capacidad de funcionar a lo largo del tiempo, plenamente, fully en inglés, plenamente, y de forma inspiradora, inspirando a la gente a respetar las reglas y las decisiones de gobernanza, incluso evolucionando en tipos de diferente de gobernanza si hay de las circunstancias y contexto que cambian, contexto de problemas, de dificultades. Bueno, un punto fuerte de todas las discusiones profundizadas de la gobernanza es que finalmente después de la COP10 de Nagoya del 2010 y después del Congreso Mundial de Sydney, 10 años después de Durban en 2014, se descubren de manera oficial las áreas conservadas que se pueden ver mejor poniéndola en relación a las áreas protegidas. Bueno, las áreas protegidas son espacios dedicados y gestionados para la conservación de la naturaleza de hábito decidido por el gobierno de un país. Las áreas conservadas son espacios donde se hace conservación de hecho. El ecosistema tiene integridad, hay salud en el ecosistema y se puede imaginar que esto va a mantenerse en el futuro, tiene una tendencia positiva para el futuro. De hábito esto no es hecho por el Estado, hecho para el cuidado de los custodios, tal vez propietario, muchas más veces son propietario consuetudinario en áreas con custodios como hablamos, pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Qué significa este cambio de discurso profundo? Que antes de Durban, antes de este movimiento para la equidad en la conservación, se hablaba simplemente de qué hacemos para conservar la naturaleza. Estamos efectivos, somos capaces de hacer lo que queremos hacer.
Cuando se empieza a hablar de gobernanza, se ponen diferentes cuestiones. ¿Quién decide? ¿Quién garantiza la aplicación y respecto de las decisiones para conservar? Y así se ve que hay muchos diferentes actores que pueden hacer esto. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Y cómo se garantiza esta aplicación? Hay maneras de hacerlo que son profundamente problemática para los derechos humanos de las personas involucradas y no tienen que hacer así. Y más con las cuestiones de vitalidad. ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando la institución de gobernanza? Se funcionó con excelencia, fue capaz de evolucionar, ha demostrado energía, motivación, estado inspiradora para la sociedad, tiene la capacidad de mantenerse vital en el futuro. Todo esto son elementos de discusión muy nuevos que tenemos que tener presente porque es tan importante para nuestro movimiento para territorios de vida. Le recuerdo que los territorios de vida son territorios gobernados, gestionados y conservados por pueblos indígenas y comunidades locales custodios. Esta soberanía territorial que Santi discutía antes es fundamental. Claro que puede ser que no es 100%, que hay una lucha, que hay discusiones, que hay todo el tiempo conflictos, pero la idea, la visión es que son territorios gobernados, gestionados y conservados por sus custodios. Y como decimos la última vez que hablamos juntos, se encuentran en todas las regiones del mundo, en todo tipo de ecosistemas, son muy diferentes los unos de los otros, pero tienen tres características en común. Y la primera puede ser la más importante, hay un vínculo muy fuerte, vital, entre una comunidad custodia y su territorio, que puede ser terrestre, marino, combinado, lo que quiere. La comunidad tiene la capacidad o trata de ser capaz de tomar decisiones y de aplicar reglas en su territorio. Y estas decisiones y reglas mantienen el territorio en buenas condiciones para la naturaleza y la comunidad. Lo vimos que pueden haber muchos problemas con esto, pero el punto fundamental es esto de ser capaz de tomar decisión y aplicar reglas, que significa que hay una institución de gobernanza, que puede ser una institución de gobernanza de jure, que significa legal bajo las leyes del país, o de hecho, que significa que la gente decide porque siempre ha decidido, siempre ha estado así, está tratando de mantener su gobernanza en vida. Mi segunda cuestión fundamental. ¿Qué opinan ustedes sobre este concepto de gobernanza para los territorios de vida y para sus custodios? ¿Es útil, es importante, es negativo, es estúpido? ¿Qué piensan esto y por qué? Yo tengo algunas contestaciones a estas preguntas y la voy a dar en mi última diapositiva cuando ustedes terminan. Pero primero me importa mucho de escuchar de ustedes. ¿Qué piensan de este concepto de gobernanza para los territorios de vida? Gracias. Adelante, si alguien quiere levantar la mano, tomar el micrófono, o también pueden escribir sus preguntas en el chat. Santi, adelante. Sí, gracias por las apreciaciones conceptuales de la gobernanza que la compañera ha desarrollado. Yo creo que
el concepto de gobernanza tiene diferentes apreciaciones, estilos, desde los espacios que podrían establecer su conceptualización. Pero desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas, nosotros hemos conceptualizado el tema de gobernanza, aunque no es nuestro concepto así, hemos sacado nosotros, pero en algo, en esta construcción de pluriversidad, tenemos que encajarnos para hacer entender a los estados y al sistema global, pues no. Por eso la gobernanza para nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, desde nuestra experiencia, la gobernanza ejercemos bajo el ejercicio de nuestra soberanía, de lo que nuestros planes de vida, nuestras misiones, visión, nuestro sueño, a dónde proyecta no solo de 10 años, sino de aquí a 100 a 200 años, a dónde el pueblo o la nacionalidad o los pueblos indígenas queremos trazarnos. Entonces, es una gobernanza no solo burocrática, sino es una gobernanza que estamos proyectando la generación para próximos ciclos de vida y que esta gobernanza no genere problemas, crisis, sino que enfrentemos los problemas que estamos teniendo y que construyamos un camino en conjunto, un destino justo con todo lo que nosotros contamos, con esta riqueza de los bienes comunes naturales. Y entonces, esta construcción, por ejemplo, en nuestro caso, hemos decidido, pero no solo las autoridades, sino el pueblo entero. Lo que estoy hablando de Sarayaco, los 1,700 habitantes. Esto puede ser jóvenes, mujeres, niños, ancianos, hombres, todo. Hemos apuntado de que tiene que entender y estar en el corazón y en la mente y en su sabiduría desde los niños hasta los ancianos para que esta gobernanza en el territorio, en los pueblos indígenas, no sea traicionada, como en otras gobernanzas de los estados que traicionan, que corrompen, que hacen todo el desequilibrio, sino una gobernanza que nazca desde el corazón y perdure en el tiempo y en el espacio de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la experiencia que nosotros estamos trabajando acá en Pastaza, en Sarayaco, pero es difícil en un mundo globalizado, en un mundo de interdependencia compleja, no ha sido fácil. Nosotros estamos en un proceso de trabajo de 45 años y el Estado en el Ecuador tiene un proceso de 200 años de la vida republicana y nosotros estamos en 45 años enfrentando todo lo que ellos ya han desarrollado
y hay muchas presiones fuertes y todo. Y en ese sentido, yo creo que desde los territorios de vida, desde los TICA, en esta COP16, es fundamental plantear a los estados, a los gobiernos, que reconozcan esta gobernanza, esta soberanía territorial a los pueblos indígenas, los estados, y que no nos metan en los sistemas de conservación reconocidas por la UICN, 7 categorías y hay 22 subcategorías que ellos han construido, pero nosotros tenemos nuestro propio categorías de vivencia y gobernanza de territorio. No podría hablar de conservación ni de manejo, nada, sino son territorios con manejo y gobernanza territorial de nosotros. Entonces, porque no solo conservamos, sino construimos un verdadero hilo conductor de ejercicio y trabajo. Y esto ha permitido hasta los momentos actuales contribuir de manera efectiva a la crisis climática y a la crisis de la biodiversidad. Yo creo que este punto sería importante desde TICA llevar una propuesta absoluta de reconocimiento a los territorios de vida por los estados. Eso, gracias. Sí. Muchas gracias, Santi. No sé si alguien quiere tomar la palabra antes de pasársela de nuevo a Gracia. Gracia, en el chat hay una pregunta que dice que recomienda algún método de evaluar la gobernanza de acuerdo a la concepción del consorcio TICA. Es una pregunta de Carlos Olivares de Michoacán. Y Felipe está pidiendo la palabra. Adelante, Felipe. Felipe, no sé si estás hablando por cualquier cosa, está cerrado tu micrófono. Ya. Ya, ahora, perdón, es que estoy justamente caminando en la calle porque tengo trámites que estoy haciendo, pero estoy escuchando la presentación de Gracia. Bueno, lo que voy a decir yo son como tres cuestiones, ¿verdad? Yo sí considero que es muy importante lo que Gracia recomienda de entender los conceptos que utiliza no solo la IUCN, sino que utilizan los gobiernos, la IUCN y demás instituciones interesadas, incluso las mismas corporaciones transnacionales, utilizan las palabras con el propósito no como lo que piensan los pueblos, sino con otras intenciones. El elemento número uno es, sí es importante que tomemos en cuenta de que tenemos que atender quién está manejando el concepto y qué realmente lo que está diciendo ese ente, esa entidad, porque últimamente casi la mayoría de las organizaciones, porque también hay que decir que ese es un segundo tema que yo digo, hay muchas corrientes de pueblos indígenas, los pueblos indígenas que están vinculados en sus tierras, en sus territorios, con sus comunidades, están haciendo acompañamiento, viven la situación difícil, un poco como lo que nos está pasando ahorita. Estoy apoyando al compañero Amado Ramos porque fue detenido a las 2 de la mañana un compañero de la red TICA El Salvador. Entonces, no toda la gente hace esa lucha desde ese terreno. Entonces, los conceptos que se manejan
tanto de parte de los estados, de parte de las corporaciones transnacionales extractivistas, como también la cooperación internacional también, tenés que ponerle atención porque prácticamente nos van a usar, que van a usar las mismas palabras, pero van a buscar otras intenciones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ese es casi hay un interés fuerte de meter en la cabeza de la gente de que con manejo de la categoría indígena es una alternativa, pero como los hermanos también proponen, porque están recibiendo un fondo. Entonces, se manejan de acuerdo a lo que reciben y no se dan cuenta si está causando un peligro a mediano o a largo plazo. El otro asunto es que sí es importante en esta charla, de repente se puede abordar en algún momento el tema, porque ahorita están metiendo en la cabeza de mucha gente de los países que la COP va a ser interesante, que la COP, pero yo les digo a ellos, si las organizaciones miembros del consorcio no van a hacer ejercicio en sus países, de hacer todo un esfuerzo de saber qué están pensando las representaciones de gobierno, hablar con ellos, cuestionarlos o llamarles la atención, no vamos a hacer demasiada incidencia. Y es ahí donde empieza también un ejercicio que nos toca hacer. Y finalmente, eh, prácticamente en la COP van dos temas grandes, que es la OMEC, que quieren meter en la cabeza de los pueblos indígenas para que lo apoyen, y están agregando, sí, pero vamos a aceptar que sea consultado a los pueblos. Y estos temas de la OMEC del 30 por 30 es importante que el consorcio de la Red de Territorio de Vida comprenda lo que significa lo que realmente es lo que se está diciendo y lo que nos están poniendo los textos, porque podríamos caer en una trampa quienes van a estar en la COP. Pues no solo van a estar, sino tenemos que saber qué es lo que se está realmente decidiendo por los estados actualmente y hasta dónde realmente hay que articularse para hacer una propuesta, como dijo el hermano del pueblo sarayaco, o sea que no estar al lado de los que traicionan, porque hay muchos hermanos y hermanas traicionan fácilmente por dinero, por la plata, porque también hay necesidad, pero los derechos de los pueblos no podemos nosotros poner en riesgo si sabemos que no nos... Bueno, saludos a Gracia, gracias por todo lo que se está compartiendo, gracias, Albert. Mm. Gracias a ti, Felipe. Hay un comentario de Yolotzin que se tuvo que retirar, pero dice, sorpresivamente, sorpresivamente van a realizar un área natural protegida aquí en mi pueblo, en Cuetzalan, Puebla, México, y me voy a una reunión informativa sobre el asunto. Ojalá puedan contratarme. Creo que quise decir contactarme, pero si no están abiertos los contratos. Después con ustedes para conocer más sobre los territorios de vida. Nada más siguiendo la línea de lo que decía Felipe, efectivamente, en nuestros países se está promoviendo mucho este tema de las OMEC, sobre los territorios, y hay una fiebre por declarar áreas naturales protegidas en muchos países, me imagino, pero aquí en México eso está pasando. En Cuetzalan es uno de los municipios que albergan, es el municipio que alberga una de las cooperativas más importantes de México, la Tosepan, pero que mucha gente se cuelga de la fama de esta cooperativa. Sí se conoce muy poco de estas luchas internas de poder que desafortunadamente está cooptando el actual gobierno que se dice de izquierda, ¿no? Entonces, es justo lo que decía hace un momento Santi, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza,
¿En qué tipo de gobernanza estamos hablando, ¿no? ¿Qué poder está dominando o tomando esa palabra y utilizándolo a su conveniencia, ¿no? Entonces, sí, ya nosotros sabíamos sobre este proceso en, en este municipio. De hecho, están estableciendo una gasolinera y el gobierno le llama las gasolineras del bienestar, ¿no? Entonces, otra vez tomando estas palabras bonitas para disfrazar el despojo, ¿no? Pero bueno, y pues eso es todo lo que hay en el chat. Adelante, gracias de nuevo. Sí, gracias, Albert. Tomo el último punto que tú trataste porque me parece muy importante, que esta historia de encontrar en todo lado OMEC y áreas protegidas es muy común en todo el mundo hoy por vía de la COP, por vía de los acuerdos de Montreal Kunming, que hablan del 30% de OMEC y áreas protegidas. Yo creo que, y voy a decirlo en un momento con mi contestación a las preguntas, es que es una oportunidad también. No es solo un desafío, es una oportunidad, porque se podía decir, muy bien, ustedes quieren que nosotros conservamos, nosotros vamos a conservar porque nuestra vida, nuestro territorio, pero queremos la gobernanza clara del territorio. Simplemente nosotros vamos a estar de acuerdo de llamarnos áreas protegidas, de llamarnos OMEC, no que quiera, pero somos nosotros que gobernamos, no son otros. Es esto, el hecho que yo decía antes, de que desde Durban hay estos tipos de gobernanza que son eh, perfectamente legítimo y legal para la UICN, para la CBD, tendrían que ser, digamos, embarcados de todos los países del mundo. Si la gente sabía más de esto, podía utilizarlo de manera estratégica, diciendo, sí, 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 ustedes quieren hacer conservación. Muy bien, estamos aquí, estamos dispuestos, pero nosotros conservamos con nuestra gobernanza, con nuestra autodeterminación, con nuestra soberanía territorial. Esto tendría que ser el escambio allá. Decir, muy bien, queremos la conservación, queremos la gobernanza también. Y vamos a hacerlo de manera muy clara, transparente, y ver lo que ustedes eh, ponen en la mesa, en lo que nosotros ponemos en la mesa también. Es bastante, es un momento, puede ser de trampa, puede ser de oportunidad. Había una pregunta que tú me hiciste antes, Albert, que me gustaría eh, contestar un poquito. Parece que un colega de Michoacán pedía cómo evaluar la gobernanza. Yo creo que hay algunos elementos exactamente sobre este punto en la guía del proceso de autofortalecimiento que está en línea por el consorcio TICA en muchos diferentes idiomas y que se puede encontrar. Pero hay también, va a estar, yo espero, disponible en línea en pocos meses, también una autoevaluación de la vitalidad de la gobernanza, que creo podría ser importante para los pueblos mismos, las comunidades mismas. Hay tal vez situaciones en las cuales las cosas, bajo muchos problemas que vienen desde afuera, se están debilitando, se están fragilizando. Y esto es un elemento, la autoevaluación de la vitalidad de su propia gobernanza. Es un elemento difícil, si quieres, pero no, no se puede, no se puede, digamos, dejar al lado completamente. Eh,
por esto yo quería sugerir al colega de Michoacán de hablar con ti, Albert, porque tú sabes muy bien sobre esto, esta guía de proceso de autofortalecimiento de los custodios de territorios de vida y puede ser, ustedes pueden charlar, conversar más y le puede mostrar dónde hay exactamente en el proceso el punto de la evaluación de la gobernanza, que hay evaluación del manejo, evaluación de la gobernanza y mucho más en el proceso. Hay mi última diapo aquí y le doy mis tres contestaciones, respuestas al por qué el concepto de gobernanza se demostró útil para los custodios de territorios de vida. Primero fue que antes la gente hablaba de manejo, la gente, los gobiernos, los que tenían poder, hablaban de manejo y decían, bueno, nosotros somos capaces de manejar mejor que los otros porque tenemos conocimientos científicos y técnicos y todos. El concepto mismo de gobernanza he hecho posible de afirmar, de demostrar que existen muchas diferentes formas de gobernanza propia de pueblos indígenas, de comunidades locales que son verdaderamente eficaces y que tienen buenas prácticas, se hablaba de calidad de gobernanza, y tienen vitalidad, están allá de centenas, sino de miles de años. Eso es un elemento importante de ver, no es solo la gobernanza de hoy, es una gobernanza que viene de lejos, es una gobernanza que ha pasado muchos diferentes dificultades y problemas tal vez. El segundo punto es que se puede hoy mismo afirmar y demostrar que existen áreas conservadas por los custodios y que estas áreas conservadas, que no recibieron un centavo desde el gobierno, abarcan valores biológicos y valores culturales enormes en conservación. Imaginando ustedes cuánto va de dinero, de soporte, de carro, de gasolina, de todo para las áreas protegidas y tal vez estas áreas protegidas son menos eficaces que las áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales custodios, no todos, los verdaderamente custodios. Por eso yo creo que el concepto de gobernanza ayudó mucho para visibilizar las áreas conservadas. Y no sé cuántos de ustedes son mayores. Yo me recuerdo, tengo 72 años y me recuerdo muy bien el tiempo en el cual se hablaba solo y únicamente de áreas protegidas que estaban declaradas y gestionadas por el Estado. Hoy esto se fue. Hoy mismo cuando se habla del 30%, se habla muchísimo del hecho que tenemos que incorporar los territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y tercero punto que yo creo es muy importante para el consorcio TICA es que este concepto de gobernanza puede ser fundamental para reivindicar los derechos y las responsabilidades de gobernanza de los territorios de vida, para decir, somos nosotros que tenemos que tomar, cumplir, y hacer respetar las decisiones y las reglas. Somos nosotros que tenemos el derecho a la autodeterminación porque pudimos demostrar de ser capaz de gobernar nuestros territorios. Tú no das un territorio a gobernar a un niño de 2 años que no ha demostrado nada, pero los custodios demostraron de ser capaz de gobernar sus territorios y ahorita tienen verdaderamente toda la legitimidad de pedir
la gobernanza llena, lo que ustedes decían, la soberanía territorial. Esto es la gobernanza plena del territorio de vida. Esto tendría que ser la condición que ustedes ponen en el COP16 para ser reconocidos como actores de conservación. Muy bien, quieren reconocer nuestros territorios, perfecto, pero nos dan la gobernanza plena sobre estos territorios. Bueno, yo he terminado, le agradezco muchísimo, le pongo aquí algunos enlaces en los cuales van a poder encontrar documentos, tal vez muy viejos. Algunos de estos documentos vienen de Sydney y demás, pero todo esto es un proceso en el cual el consorcio TICA ha jugado un papel fundamental y yo creo que aún más va a poder hacer en el futuro, en la COP16 con todos ustedes y más esperamos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Si tienen ahora alguna pregunta, algún comentario, también algo que quieran escribir en el chat. Santi, no sé, bueno, Malena, adelante. Hola, buenos días. Gracias por toda esta discusión. Creo que ha movido muchas cuestiones. Hay muchos temas para seguir pensando, pero uno de ellos que me surge la inquietud ahora es cuando escuchamos hablar a los compañeros de esta cuestión tan clara de que sin la soberanía del territorio, pues no puede haber una gobernanza, ¿no? Y cómo la política internacional o estos instrumentos como el nuevo marco mundial y la Meta 2030 incorpora, ¿no?, esta cuestión de la gobernanza equitativa, pero además incorpora los territorios tradicionales e indígenas como una alternativa, ¿no?, para reportar áreas conservadas. Entonces, mi pregunta o por ahí mi reflexión es en torno a si estas formas en que oficialmente también se está buscando incorporar, ¿no?, a los aportes que hacen los pueblos indígenas y las comunidades locales, no sé, digamos, cuál sea la visión desde las comunidades custodias, ¿no? Si creo que siempre está esta cuestión de por medio de si este reconocimiento oficial, digamos, qué implicaciones tiene, ¿no? Si es una vía por la que se debiera ir y digamos que hablar en estos lenguajes, también Gracia mencionaba esto de hablar el lenguaje del enemigo, ¿no? De la gobernanza como ellos la utilizan, o el comanejo como ellos lo plantean, o la cogobernanza, si se quiere, ¿no? Pero bueno, para no extenderme, mi inquietud es como quizás cuáles son, cómo se perciben estas intenciones oficiales, por decir así, de crear estas figuras de conservación, ¿no? Que parecería que buscan reconocer a los aportes de territorios indígenas y tradicionales, ¿no? Como lo dice el texto. Que bueno, creo que es un tema como para seguir pues reflexionando y tomando posición al respecto, ¿no? De qué hacer ante estas cuestiones que van surgiendo en las políticas internacionales y que afectan de manera directa a los custodios, ¿no?, de los territorios. Gracias. Muchas gracias. Sí. Daniel, no sé si no habías bajado la mano o pediste la palabra otra vez. Sí, pedí. Adelante, adelante. Voy a hacer mis apreciaciones frente a esto. Em, eh, yo hablo de nuestra experiencia acá en Ecuador, que hemos sido bien fuertes en nuestra lucha y gracias a los 45 años de trabajo, nuestro territorio, nuestro espacio de vida, hemos logrado la soberanía territorial en nuestro territorio, en los 145,000 hectáreas. Ahora, esta experiencia que nosotros hemos logrado, estamos
queriendo compartir no solo con los pueblos indígenas del Ecuador, sino del mundo, porque la realidad de los pueblos indígenas en las 7 regiones del mundo es la misma en el contexto del territorio y gobernanza. Entonces, ¿cómo lograr la soberanía territorial cuando los pueblos indígenas con su propia gobernanza tenemos control territorial? Cuando tú controlas el Estado, ¿qué dice en nuestro territorio? Viene, cumplen los procesos de la ley autonómica de consulta previa. Ah, ustedes tienen todo esto, cumplen y dicen, ah, listo. Y tienen reconocido todo, aquí no se puede hacer nada porque ustedes están ejerciendo. Y si es que hay un compromiso o trabajo o cualquier proyecto del Estado, por ejemplo, la construcción de un hospital, entonces ambos firmamos en respeto y en derecho, tanto el gobierno de Sarayaco, tanto el gobierno de Ecuador, suministro, lo que sea. Y se ejecuta sin ningún problema bajo los compromisos absolutos. Entonces, ahora, está invadiendo los sistemas de áreas protegidas. Acá en el Ecuador decimos el SNAP, sistemas de áreas protegidas. Ya. Ahora, el compromiso en la COP16 del CDB bajo el nuevo marco global que establecieron en Canadá, en Montreal. El primer acuerdo, ¿qué dice? En tema de territorio y conservación, dice proteger el 30% de los recursos de biodiversidad hídrica, océanos y todo. También el estudio de TITCA, en la base de datos del consorcio global, en las 7 regiones los pueblos indígenas manejamos casi el 32%. Son territorios de los pueblos indígenas. Si hay un compromiso de los estados para proteger, conservar frente a la crisis que tenemos, yo creo que este es un instrumento clave para proponer a los estados para que reconozcan ese 32%, no solo el 30%, sino 2% más de los territorios que los pueblos indígenas ya estamos conservando, gobernando y todo. O sea, tenemos que engancharnos jurídicamente también para plantear fuertemente nuestra posición de los territorios de vida. Yo creo que es una oportunidad porque es en Latinoamérica esta COP. Y tenemos que ir claro allá para hacer una incidencia. Desde nuestra experiencia, para poner en el tapete lo que decía un compañero, sin la experiencia en el territorio no podemos ir a plantear nada allá, pues ahí sí no nos agarran, pues las ONGs, lo que sea, nos agarran y nos llevan a sus agendas, lo que ellos ya tienen establecido. Pero si nosotros desde las bases tenemos estas experiencias y estamos luchando, yo creo que tenemos que consolidar bajo la explicación la ponencia que la compañera hizo muy importante, entonces tenemos que también proponer y escribir y afinar esta propuesta para proponer en la COP16, que es uno de los puntos importantes frente al tema de territorialidad. Entonces, yo creo que eso es fundamental, compañeros, y muy interesante y muy importante esta discusión de la gobernanza de custodio, pero un poco yo diría de que, por ejemplo, en muchos escenarios saben decir somos guardianes, somos protectores de la selva. No, no, nosotros somos dueños absolutos. Y punto, aquí nada que guardianes, que conservacionistas, que activistas, nada. Nosotros somos dueños absolutos territoriales que estamos ahí.
y no nos van a tratar de decir que somos guardianes conservacionistas activistas. Los activistas son los que no tienen territorio para nosotros de esta forma. Y entonces nosotros tenemos que también ir construyendo indicadores propios para medir la gobernanza territorial. Por ejemplo, un indicador que nosotros hemos construido es el indicador del Sumacausay, el indicador del Mutsuy, porque nosotros vemos diferentemente la pobreza, el desarrollo y todo. Y entonces nosotros tenemos que construir nuestros propios indicadores de la vida plena, del buen vivir. Entonces, eso, compañeros, yo creo que es una discusión fuerte. Como TITCA, tenemos que ir afinando y tenemos que proponer este tema fundamental allá en la COP. Gracias. Sí puedo, y después le voy a dar el micrófono para otra intervención. Me gustaría muchísimo subrayar que situaciones como estas de Ecuador, que tiene una constitución plurinacional, si no me equivoco, y como esta de Colombia, con los resguardos indígenas respetados y todo, son como la vanguardia internacional de un movimiento que abarca situaciones nacionales muy diferentes. Yo lo sé porque son muchos años que hablo con personas de diferentes países. En África muy diferente, en Asia muy diferente, sí, en Europa, en América Latina. Ustedes, yo creo, tienen la capacidad y la energía que demostró el colega Santi en nuestro momento, de ser la vanguardia internacional y de poner esta pedida al frente. Pero ojo, porque no todos los países son el mismo. Y hay lugares en el cual sí hay gente que va a pedir inmediato la soberanía territorial, le envían eh, la armada, le envían bombas, como vemos ahorita con la cuestión de Palestina, que es un país completamente colonizado por Israel. Y tenemos que puede ser en el consorcio, ver juntos cómo esta vanguardia internacional puede servir de modelo y de visión para otros que no pueden exponerse tan fuerte. Pero un otro punto que yo creo puede ser importante para su discusión en la COP16. Si obtienen algunas cosas en la COP16, tienen que saber que es un lenguaje internacional muy blando y después este lenguaje va a ser traducido en lenguajes nacionales en las leyes de diferentes países. Y esto tiene que ser el punto de mayor atención para las redes TICAs del país mismo. Y por eso que yo pienso que uno de los elementos más importantes del consorcio es sí de hablar de muchas cosas a nivel internacional, pero el momento sería de tener redes nacionales que miran lo que es importante de lograr con las políticas del país mismo. Porque el COP16 puede decir palabras muy simpáticas, pero después esta palabra van a ser aterrizadas en diferentes países en diferentes maneras. Era una paréntesis. Gracias de nuevo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguien más quiere comentar algo? Pregunta, comentario. Ya estamos, bueno, en el chat hay un comentario de Ignacio Trell. Desde nuestra experiencia, hola compañeras y compañeros, desde nuestra experiencia en territorio mapuche, Lago Budi y también hilando con una reciente instancia de conversatorio con Luis Guillermo
creo que se hace necesario considerar la integración de concepto de sistemas de conocimiento junto al de sistemas de gobernanza, como objetos en sí mismos de conservación y restauración de cara a la crisis ambiental planetaria. Ya. ¿Puedo agregar algo, compañero? Albert, Adelante, Ignacio. que sí, simplemente que creo que en este contexto eh, es importante también considerar el papel de las ciencias y las universidades, si Mm, van a ser o no van a ser aliadas en este proceso, sobre todo respecto al tema de los conocimientos, de los sistemas de conocimiento más precisamente, que veo aparejados y como decía, se habló en una instancia con Luis Guillermo Izquierdo hace unos días atrás, quien no puedo hablar por él, pero eh, puso sobre la mesa este tema, digamos, y esto también a ver, lo que hablaba recién el compañero de Sarayaku, o sea, esta primacía de la soberanía indígena como un derecho político y humano fundamental, pero también vinculado a esta idea de sistemas de conocimiento que, como decía Grazia, también vienen de lejos y hoy día representan un activo planetario, digamos. ujú, Eso pienso yo, puede fortalecer el argumento general. Eso, muchas gracias. ujú. A ti, Ignacio. ¿Alguien más? Y por eso sería importante de plantear la vitalidad de la gobernanza, también como elemento adicional de fuerza de la gobernanza de los custodios ancestrales. Porque ves, en la COP, las discusiones más interesantes para los gobiernos no están en el 30% o 40%, van a estar en la discusión de financiamientos. Y cuando no vaya a estar financiamientos, mismo las áreas protegidas, mismo la OMEC, van, van a perderse. Hay otros tipos de conocimientos, de capacidades y de instituciones de gobernanza que han resistido sin financiamiento externo en años, en siglos de dificultades, de problemas, con una fuerza que puede venir solo de esta relación que el compañero decía de conocimiento profundo y con una relación de vida, de territorios de vida. Solo esto puede dar esta capacidad de ser vital en el tiempo. Y pues, eh, Carlos Licón pide la palabra. Adelante, compañero. Gracias, compañera. Hola, Gracia. Hola a todos, todas. Eh, Coincidiendo con el compañero que tomó la palabra anteriormente, Ignacio Creel, el punto de ampliar la base argumental para la defensa integral de los territorios tal vez debería incluir también la posibilidad del autorreconocimiento de los custodios como defensores de derechos, porque esto abre una posibilidad no solo de visibilidad, sino de acceso a mecanismos regionales, nacionales e internacionales que protejan el accionar en el ejercicio de la defensa del territorio. Entonces, propongo que también se incluya como una posibilidad para fortalecer las capacidades de defensa, la autoconsideración como defensores de derechos. Compañeras, compañeros. Gracias muchas, Carlos, de esto. En el proceso, en la guía del proceso de autofortalecimiento de los custodios de los TICAS,
Eso es un punto clave. Primero, se habla de autoidentificación como custodios y el segundo elemento muy importante es reconocimiento mutuo al interior del país entre custodios, no reconocimiento por el Estado, reconocimiento entre grupos de custodios que se reconocen el uno con los otros, se apoyan y saben de lo que hablan. Porque tal vez, por ejemplo, cuando fuimos con el UNEP WCMC hablando de el registro TICA internacional, ellos querían que habían algunos expertos internacionales que decían, esto es bueno como TICA, esto no es bueno como TICA. Y me recuerdo con Tagui, con otros, puede ser antes, no está más, Jorge Nahuel, él también fue en estas discusiones. Él, eh, rechazamos esto con toda la energía que tuvimos del consorcio, porque tenemos que plantear que los custodios se reconocen mutuamente y pueden decir esto es honestidad, esto no es, porque saben de lo que hablan, no expertos de fuera. Por esto, la estrategia del consorcio tiene que ser, sí, autoidentificación, pero inmediato después hacer redes nacionales donde ese reconocimiento mutuo puede ser fuerte y puede ayudar a todos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más. Estamos ya sobre el tiempo que habíamos pensado para esta charla. Si hay alguien que tenga algo Un súper segundo, nada urgente, más que para dale. agregar a lo ya comentado y partiendo de lo que comenta atinadamente Gracia. Yo creo que también debemos considerar el rol estratégico de la otra parte del binomio operativo conceptual del consorcio. Estamos hablando, desde mi punto de vista, de pueblos indígenas y comunidades locales como la base conceptual, operativa y estratégica para la defensa integral de los territorios. Entonces, aunque los marcos legales son diferentes para cada uno de los componentes del binomio, conviene considerar a los dos componentes del binomio como indisolubles para la estrategia de defensa. Entonces, lo que uno haga en el marco de sus derechos, hablo de los pueblos indígenas, también debe fortalecerse con la presencia de las capacidades que puede aportar la noción de comunidades locales, entendiendo que también habitan los territorios, aunque con menor precisión dentro de sus marcos legales. Sabemos que este es un punto que es para hablar durante muchas sesiones, pero que tenemos que hacerlo. Es estratégico ir juntos porque eso aporta al fortalecimiento de la defensa. Compañeras, compañeros. Un poco puedo reforzar lo que dice el compañero. Dale, Santi. Hemos debatido fuertemente en los temas del escenario de los caucus indígenas el tema de las comunidades locales. Y esto se debate en la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales, tanto de la Convención Marco para el Cambio Climático y también del Convenio de la Biodiversidad. Lo que nosotros, desde la experiencia nuestra, proponemos un poco cambiar el tema de comunidades locales. Nosotros hemos propuesto para que integren ellos también como comunidades que están por una causa para proteger y también trabajar al problema que
todos tenemos entonces comunidades territoriales, ya no comunidades locales, sino comunidades territoriales que están viviendo, ejerciendo, trabajando, haciendo todo territorialmente. Entonces, eso ya da otra dimensión. Porque esto se ha generado una discusión fuerte de que, a ver, ¿cuáles son las comunidades locales? Identifíquense todo el día. Entonces, yo creo que más ahora que yo he rodado por la sierra, por la costa, por toda la zona, son comunidades territoriales que están reivindicándose, trabajándose y uniéndose a esta gran red. Yo creo que eso nomás quería aclarar. Santi, Gracias. tomo por asalto Permíteme, Carlos, por favor. Permíteme, vamos, por si no se vuelve justo que decíamos al principio. Gracia, no sé si quieras comentar algo. Como les decía, estamos sobre el tiempo. Es una discusión súper, súper interesante. Pero no queremos hacer diálogos entre, si quieres comentar algo y vamos, Mi último puntito es que comunidades territoriales siempre lo tratamos como comunidades custodios. Son pueblos indígenas custodios, comunidades custodios. Es el punto en el cual tiene que estar muy claro la conexión con el territorio, no solo territorial porque viven aquí y llegaron ahí 2 días, pero tienen una conexión fuerte con este territorio y quieren vivir bien con este territorio. Es un poco más que territorial ser comunidades custodios. Solo esto. Gracias. claro. Y hay que diferenciar también que cuando nos referimos a comunidades locales, estamos hablando con estos espacios y territorios que tienen estas 3 características de las que nos habló Gracia. Es lo que diferencia a las comunidades locales de las que hablamos de cualquier comunidad local que quiere usurpar los derechos que se han ganado. Carlos, de verdad, mil disculpas. También está Gael, que nos ha acompañado durante esta hora y media. Este es un tema súper, súper importante y van a ver, esperamos aquí con Ivette muchísimos más espacios para que sigamos discutiendo. En esta ocasión, estamos también por respeto, nos pasamos ya en 11 minutos. Queremos agradecer mucho a Gracia y Bets por toda la gestión, Gael por acompañarnos, pero también al Consejo y a todos quienes hemos estado implicados en esta organización de este tipo de eventos para que podamos dialogar entre todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y Chao a todos. muchísimas gracias, Gracia. Fuerza, compañeros. Gracias, Extinguir saludos. sus cámaras, Muchas compañeros. gracias. Gracias. Bueno. Cámaras para foto. Cámaras. Albert, si nos puedes ayudar también ahí con la cámara para la foto. Un segundín. Ahí le cambio a galería. Esto es. Ahí. Sus cámaras, por favor. Gracias. Y con Gracia habíamos hablado hace un tiempo de hacer una wiki sobre gobernanza. No me he olvidado, estoy en eso. Entonces, para que nos envíen también los links que quieran compartir y estén pendientes que estamos trabajando sobre cómo vamos a seguir pensando la gobernanza desde los TICA. Así que muchas gracias, Gracia. Gracias, Albert. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Buen día a todos. Adiós.